necesiten. Listo. Entonces, chicos, las semanas anteriores habíamos revisado cuestiones más generales sobre el texto. Primero revisamos clasificación de textos, habíamos revisado qué tipos de textos nomás existen, ¿sí? Y luego fuimos ahondando, fuimos digamos que fuimos a lo más específico del texto, ¿sí? Que era cómo se lee un texto, ¿sí? Las diferentes problemáticas que hay en un texto, como son contradicciones y ambigüedades, y finalmente vimos la homonimia y la polisemia, que son los causantes de estas confusiones, ¿sí? Sin embargo, en el último tema del bloque, vamos a tratar algo diferente a lengua. Vamos a revisar literatura, algo que no habíamos visto hasta el momento, ¿sí? ¿Y qué mejor forma de empezar, chicos, la literatura que revisando el género épico? Vamos a revisar qué es el género épico, cómo surgió, por qué, dónde, cuáles son sus características, ¿sí? Y cuáles son, permítanme, y cuáles son las partes más importantes del género épico, ¿sí? Para eso vamos a empezar entonces, chicos, con la primera parte, que es el contexto del género épico. ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Y dónde? ¿Sí? El género épico, chicos, viene de la palabra griega epos, que significa narración. Por lo tanto, ¿sí? El género épico y todos los textos que pertenecen al género épico son narraciones, ¿sí? Cuentan algo, ¿sí? Narran, cuentan, dicen algo. ¿Qué dicen? Por supuesto, una historia, ¿sí? El género épico, chicos, se originó en Grecia. Se originó en la antigua Grecia en el siglo 8 antes de Cristo, mediante narraciones orales, mediante la oralidad. En ese momento no había escritura aún, entonces las historias se transmitían oralmente de una persona a otra, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la imagen, estas son las ruinas de lo que queda de la antigua Grecia en lo que es actualmente también Grecia, ¿sí? Como ustedes saben, habrán visto en historia, y si no, pues ya lo verán, ¿sí? Grecia antiguamente era un imperio muy, muy extenso, ¿sí? Que ocupaba muchísimos países. Y precisamente una de las múltiples razones por las que colapsó este imperio fue por el tamaño que tenía, ¿no? Que era demasiado grande para que una sola persona, que era el emperador, lo pueda dirigir, ¿sí? Entonces, en esto, ¿sí? Cuando eso todavía estaba vigente, es donde surge, donde nace el género épico, ¿sí? ¿Y qué narran, chicos? ¿Qué es lo que se narra en el género épico? ¿Cuáles son las historias? Bueno, el género épico puede presentar, chicos, dos tipos de historias. Historias que son 100% reales o historias que son 100% ficticias. Sin embargo, la gran mayoría de historias del género épico presentan una fusión entre estas dos, entre lo verdadero y lo ficticio, mostrándonos o brindándonos una historia que tiene rasgos de verdad, ¿sí? Que tiene partes de verdad y partes que están completadas, que están sumadas con cosas ficticias. ¿Para qué? Para que la historia tenga un poquito más de, a lo mejor más dinamismo, ¿sí? Para que a la gente le guste más, para que se escuche más impresionante la historia, ¿sí? Por supuesto, estas historias siempre ocurren en un tiempo y un espacio determinados. ¿Qué significa esto? Que estas historias siempre van a pertenecer a un espacio temporal, ¿sí? Por ejemplo, en algún año, en algún siglo, y un espacio que significa que la historia siempre va a suceder, nos va a decir en qué lugar sucede, ¿sí? En alguna ciudad, en algún país, en algún pueblo. Un poco la llama. Díganme, chicos, estoy escuchando algo, pero no sé si es una preguntita o no.
Señorita, no sé quién es. Bueno, si tienen una preguntita pueden levantar la mano, chicos, ¿ya? Listo. Ahora sí, chicos, estas historias, como les cuento, que tenían partes de verdad y partes de mentira, estas historias normalmente cuentan, sí, cuentan las hazañas o cuentan la vida de héroes, ¿sí? Cuentan lo que estos héroes han tenido que pasar, lo que estos héroes han tenido que, cómo han luchado para sobrevivir y para afrontar una serie de circunstancias. Aquí tenemos otra imagen de lo que son los vestigios de la antigua Grecia. Podemos ver las columnas, acá atrás podemos ver eh, más arquitectura, ¿no? Perfecto. Ahora sí, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Algo que tal vez no haya quedado claro en relación a un poquito cómo, dónde y por qué surgieron estas historias, el género épico? ¿Algo que no haya quedado claro tal vez? Yo sí entendí, dicen más o menos que el género Perfecto. es donde nace la antigua. Listo. Podemos entonces continuar, ¿sí? Ahora, chicos, para adentrarnos más en el género épico, es necesario que nosotros manejemos muy bien dos conceptos, ¿sí? El concepto de lo que es un verso y el concepto de lo que es una prosa, ¿sí? Los versos, ¿sí? Son conjuntos de palabras que forman una unidad métrica, mientras que la prosa es una modalidad de expresión natural del lenguaje que no está sujeta a versificación ni rima. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué es lo que me está diciendo esta definición? ¿Sí? Los versos, ¿sí? Son una serie de oraciones que se escriben con una medida determinada, ¿sí? Que ustedes habrán revisado en los poemas, ¿sí? Ustedes habrán visto que los poemas los escriben con oraciones largotas. Se escriben una oración cortita, más abajo otra oración, más abajo otra oración, y así sucesivamente. ¿Han visto o no han visto, chicos? Sí. ¿Sí han visto cómo son los poemas así? Sí, Lisa, sí hemos visto. Perfecto. Cada una de esas oraciones que están ahí en el poema se llaman versos. Ya no les vamos a decir oraciones, sino que se llaman versos, ¿sí? Al contrario de los versos, chicos, la prosa es cuando nosotros escribimos una narración o una historia de forma natural. Es decir, una oración de inicio a fin, de inicio a fin, de inicio a fin. Tal como ustedes habrán visto en cuentos, en novelas, en fábulas, en historias, ¿sí? Esa es la diferencia entre un verso o el verso y la prosa, ¿sí? El verso son oraciones cortitas, cada uno es un verso, y la prosa, en cambio, es cuando escribimos oraciones largas y enteras en toda la página. ¿Quedó claro la diferenciación, chicos, entre verso y prosa o no? Sí. Perfecto. Vamos entonces ahora sí a ver de forma muy específica las características del género épico, chicos. Y vamos a empezar primero con la clasificación de los textos que pertenecen al género épico. El género épico es un género muy grande, ¿sí? Y al género épico se le incluyen muchísimos textos. Estos textos podemos agruparlos en 4 subgéneros: epopeyas, poemas épicos, cantares de gesta y romances, ¿sí? Cada uno, chicos, tiene sus propias características en la escritura, ¿sí? Y es por eso que se dividen. Se dividen por características y también por el tiempo en el que surgieron, ¿sí? Por supuesto, al iniciar el género épico, empezaron con las epopeyas, chicos. Las epopeyas, entonces, son las primeras en aparecer en el género épico. ¿Y qué son las epopeyas? Son poemas extensos que relatan hazañas de héroes, exactamente lo que les había indicado, ¿sí? Poemas extensos que relatan hazañas de héroes. Las epopeyas, chicos, eran historias narradas oralmente de una persona hacia un grupo de personas, ¿sí?
Esas epopeyas surgen con el género épico en el siglo 8 antes de Cristo, ¿sí? Más adelante, en el siglo 5 después de Cristo, surgen los llamados poemas épicos. Estos son los segundos en surgir, ¿sí? Los poemas épicos, chicos, eran muy similares o son muy similares a las epopeyas, pero la diferencia es su tamaño. Las epopeyas, si bien eran poemas extensos que relataban hazañas, no eran tan extensos como los poemas épicos. Los poemas épicos son poemas muy, muy largos, chicos, ¿sí? De una gran extensión, que relatan hazañas, relatan historias, relatan una serie de historias, ¿sí? Pero como les digo, son de un tamaño muy grande, ¿ya? Luego de los poemas épicos, que como les dije, surge más o menos en el siglo V después de Cristo, ¿sí? Y permanece hasta los siglos 8 o 9 después de Cristo, surgen los llamados cantares de gesta. Esos son los terceros en surgir. Los cantares de gesta ya tienen algo muy diferente a los dos primeros. Y es que los cantares de gesta, como su nombre lo indica, son poemas que son cantados. Ya no son narrados, ¿sí? Ya no se van aclamando, sino que se cantan. Se cantan por personas que se denominaban juglares, ¿sí? Los juglares eran los encargados entonces de cantar los poemas que normalmente también estaban acompañados por instrumentos musicales, ¿sí? Por flautas, por a lo mejor tambores, por algún... Dígame, Guadalupe. Poemas cantados por artistas, más o menos, una canción. No artistas, no. No eran artistas, o sea, eran artistas, pero solamente son de la época. ¿Sí? No es que los cantares de gesta son hasta la actualidad, eran solo de la época, ¿ya? Los cantares de gesta, chicos, surgen entre los siglos 12 a 15, más o menos, ¿sí? Recuerden, las epopeyas, siglo 8 antes de Cristo, poemas épicos, siglo 5 después de Cristo, cantares de gesta, siglo 12 después de Cristo, ¿sí? Ahí surgen los cantares de gesta y permanecen hasta los siglos 15 o 16 más o menos, ¿sí? Surgen lo que son los cantares de gesta. Finalmente, ¿sí? Finalmente en los siglos 17 y 18 aparecen los romances, ¿sí? Los romances son un compendio de todos los anteriores, ¿sí? Pero que tienen características ya muy, muy específicas en la escritura. ¿Específicas de qué? De tamaño de versos, ¿sí? De número de versos, de tipo de rima y tipo de ritmo. Entonces, los romances son ya poemas que tienen muy especificado cómo deben ser escritos para que se consideren romances, ¿sí? Aquí, chicos, ¿alguna pregunta respecto a los subgéneros del género épico? Dicen, las epopeyas, ¿en qué siglo dijo que...? Siglo 8 antes de Cristo, ¿sí? Ya. Perfecto. ¿Alguna otra preguntita tal vez, chicos? Algo que no haya quedado claro respecto a los subgéneros del género épico. ¿No? Perfecto. Entonces, ahora sí continuamos. Una vez que hemos visto entonces cuáles son los subgéneros del género épico, ¿sí? Vamos a revisar específicamente uno. Por supuesto, el primero, las epopeyas. Estas son las que vamos a revisar, chicos, ¿sí? Las epopeyas y tal vez un poquito de poemas épicos. Nada más, ¿sí? Entonces, chicos, las epopeyas, acuérdense, yo les había comentado que eran historias que se narraban oralmente de una persona hacia un grupo de personas, ¿sí? En la antigua Grecia. Las personas que narraban estas historias eran llamados aedos, ¿sí? Los aedos se encargaban de contar estas historias utilizando su memoria y la ayuda de los versos. ¿Qué significa eso, chicos? Significa que como los aedos no tenían el texto escrito, ¿sí? El poema escrito, tenían que aprenderse de memoria
ese poema y luego ir de ciudad en ciudad, o lo que en ese momento se llamaban polis, ¿sí? Para ir narrando oralmente a las personas en las plazas. Entonces llegaban, ellos tenían el poema aprendido de memoria y narraban o contaban al público el poema, la historia, ¿sí? Para eso necesitaban a que hubiera una cantidad específica de versos, que hubiera un tipo de versos específicos para que fuera más fácil que ellos se aprendieran la historia, ¿sí? Muy bien. Ahora sí vamos a ver entonces qué características o cómo estaban creadas estas historias, que nomás tenían estas historias de importante, ¿sí? Que narraban los aedos. Las características principales de estas historias, chicos, son 3. Mitología, héroes y creencias. Recuerden lo que yo les comenté a un inicio de la clase, que estas historias normalmente unían historias reales con hechos ficticios, con cosas ficticias, ¿sí? Por supuesto, la parte ficticia estaba en la mitología, ¿sí? Todas estas historias, chicos, tienen incrustada a lo largo de la historia muchos personajes que tienen que ver con la mitología. Dioses, semidioses, musas, todo tipo de personaje mitológico que conocía en ese tiempo, ¿sí? Quisiera que ustedes me digan, ¿recuerdan algún nombre de algún ser mitológico de la mitología griega que ustedes habían visto en películas? Zeus. Zeus, perfecto, muy bien. Zeus, que era el dios de qué? Del cielo. Del cielo, ¿seguros? ¿De qué era Dios? Dios de la... Sí. Dios del trueno, ¿sí? Ah, pero casi da lo mismo. No, no es lo mismo. Recuerden Sí, que el sí, yo cielo digo que tenía es lo mismo. muchos dioses se encargaban de distintas cosas del cielo, ¿sí? Pero Había era un del dios Olimpo. que se encargaba de la noche, un dios que se encargaba del día, un dios que se encargaba del trueno, un dios que se encargaba a lo mejor de las nubes, ¿sí? Eran muchos dioses. Muy bien. ¿Alguien más se acuerda? ¿Algún otro nombre de algún otro dios? Hades. Perfecto, Poseidón. Hades. Muy bien. ¿Hades de qué era dios, en cambio? Del Del inframundo. infierno. Ah, muy bien, del ¿Infierno o el inframundo. inframundo? ¿Es lo mismo? Inframundo. Recuerden que la palabra infierno corresponde a la religión cristiana, ¿sí? La palabra inframundo, eso corresponde a la mitología griega, ¿sí? Y muy bien, era el encargado de recibir a las almas, ¿no es cierto? Que se iban al inframundo, muy bien. Entonces, como ustedes ven, ya conocen un poquito de la mitología, ¿sí? Ya han visto ustedes cuáles son los dioses, habrán escuchado de semidioses como Hércules, ¿sí? Entonces, todos estos dioses y semidioses intervienen mucho en muchísimos poemas épicos, chicos. Como No me dejas atender y voy a avisar a tu mamá. o personajes secundarios, ¿sí? Luego tenemos, chicos, luego tenemos los héroes, ¿sí? La narración, por supuesto, se centraba en estos héroes que iban a una guerra o venían de una guerra, ¿sí? O pertenecían a una guerra. Y claro, cómo estos héroes enfrentaban todo esto, hacían hazañas, ¿sí? Como derrotando a los enemigos, ayudando a la gente, ¿sí? Sanando, salvándose o muriendo tal vez en el ataque, puede ser, ¿sí? Pero cómo estos héroes enfrentaban los desafíos que les ponían no la vida, sino los dioses, ¿sí? Entonces, muchas historias relatan este tipo de cosas, ¿sí? Y finalmente, en las características podemos encontrar, perdón, en las historias también podemos encontrar las creencias de la gente, ¿sí? Cómo la gente creía que, si es que el héroe se perdía en el mar, ¿era por qué? Porque un dios quiso que se pierda en el mar. Entonces, ese tipo de creencias y ese tipo, también el tipo de costumbres y de vida que llevaba la gente en esa época, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a las características, chicos?
Una pregunta, Lice. ¿Qué Dígame, significa joven. musas? Musas. Las Sí. musas, chicos, eran seres que vivían en el Olimpo, ¿sí? Y tenían ciertas dotes de canto, danza, música, poesía, arte, ¿sí? Entonces, eran seres personificados en mujeres que cantaban o danzaban para los dioses y en algunas ocasiones para los semidioses y humanos, ¿sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo, podemos pasar. Puede estar caracterizado en la era griega o la era antigua, no sé ahora. Dígame, Guadalupe, no le puedo escuchar bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Digo, todo esto es de la antigua era, de la era griega. O sea, Por ahorita supuesto. Recuerden que las epopeyas, que es lo que estamos viendo, surgen junto con el género épico en el siglo 8 antes de Cristo. Entonces, todo lo que estamos viendo, todas las historias que vamos a ver con esas características, pertenecen a esas épocas, del siglo 8 al siglo 5 después de Cristo, ¿sí? Para que estemos clarísimos en eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, podemos pasar entonces, ¿sí? Algunos ejemplos de historias, chicos, o de obras épicas son estas tres, que son las más importantes dentro del género épico. La Ilíada, la Odisea y la Eneida, ¿sí? La Ilíada y la Odisea son dos historias juntas, son dos historias que tienen, digamos que la una le sigue a la otra. La Ilíada es la historia de una guerra de 10 años, ¿sí? En Grecia, y la Odisea es qué pasa luego de esta guerra, los 10 años siguientes a esta guerra, ¿sí? Por supuesto, la Odisea tiene el héroe principal, que es Ulises, que tiene que viajar desde esta guerra hasta donde estaba su familia, ¿sí? Y la Eneida, que es un poquito, ya es descrita un poco después de estas dos, ¿sí? Entonces, esta es ya un poquito más nueva, si queremos decirlo así, ¿sí? Listo, chicos. Eso en cuanto, entonces, a el género épico. Quisiera saber si hay alguna pregunta en relación a lo que vimos. ¿No? ya No, Licen, está bien. Listo. Como ustedes ven, chicos, esta es una materia, o bueno, este tema es sencillo, ¿sí? Es un poquito más que nada de lectura. Y eso es lo que van a hacer ustedes esta semana con respecto a este tema. Ustedes van en la tarea que les voy a dar esta semana, van a leer unos pequeños fragmentitos, ¿sí? De la Odisea, que es la historia más simpática, ¿sí? Para que ustedes entiendan ¿cómo es, qué significan estas características? ¿Cómo se ven las características que revisamos ya en el texto? ¿Sí? ¿Cómo se ve lo del héroe que sufre? ¿Cómo se ve lo de los dioses que están de personajes? Fragmentos muy cortitos, ¿sí? Para que ustedes nada más comprendan y puedan ver eso, ¿ya? Por lo tanto, chicos, dígame, Guadalupe. Usted mismo nos va a poner el tema de la lectura. Sí, yo les voy a mandar el fragmento, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, tienen ustedes, chicos, dos actividades esta semana. Primera actividad, La prueba. la prueba. Segunda actividad, las actividades del género épico. Sí, recuerden que tanto la prueba como las actividades del género épico son sencillas, ¿sí? Porque la idea no es que estén estresados y que a lo mejor les vaya mal y que no puedan, sino lo contrario. Revisar si es que se ha entendido toda la materia, ¿sí? Es más que nada revisar. ¿Ya? Una pregunta. Dígame, señorita Maritza. Una pregunta del sobre de la prueba, es que ingresé un poquito medio atrasadita y por favor, repítame el sobre de la prueba. Claro. Recuerden, chicos, que la prueba va a estar es sobre el bloque 1, ¿sí? Sobre la finalidad, el final del bloque 1 que ya estamos acabando. Y va a estar en el Edmodo. A partir del día lunes, ustedes pueden ya ver ahí que va a estar como prueba para que la hagan. Van a hacer preguntas fáciles, cortas, sobre la materia que hemos revisado. Los textos, la homonimia, la polisemia, ambigüedades y el género épico. Nada más, ¿sí? Tienen hasta el día sábado para realizar la prueba. Licenciada,